Hijo y Espíritu Santo. Amén. En la clase anterior, en la enseñanza del viernes anterior, analizábamos los primeros versículos de la primera carta de Samuel, capítulo número 3. Hablábamos acerca de un niño que fue dedicado al Señor y ya puesto, diríamos, ya en el ministerio, este niño crecía delante de la presencia del sumo sacerdote. Mis amados hermanos, la Biblia nos narra que tal cual como lo acostumbraba el niño, quedó dormido cercano al altar, cercano al arca del pacto del Señor en el tabernáculo. Y Dios comienza a llamar a este niño, y la Biblia menciona que él todavía no había conocido a Dios de una manera personal. Mas sin embargo, él escuchó que lo llamaban y se dirigió hacia el sumo sacerdote. Este le recomendó que vuelva a dormir porque él no lo había llamado. Mas sin embargo, la Escritura nos dice que este niño volvió a escuchar la voz de Dios y se levantó en otra oportunidad, tratando de ponerse a las órdenes de en ese sentido anciano. La Escritura nos narra, si vamos brevemente por favor en el versículo número 8, en la parte final, donde nos dice: entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. En esta oportunidad Elí le dice al muchacho que si acaso vuelve a escuchar el llamado, ahora responda: heme aquí, Señor, ya hablando en sí mismo a Dios. Versículo número 9. Habla Jehová, nos dice, porque tu siervo oye. El niño ahora bien aconsejado de lo que habría de contestar, escucha por una cuarta ocasión la invitación, y ahora el joven se dispone a escuchar palabra de Dios. Y santos hermanos, y eso justamente es lo que vamos a analizar a partir de esta noche en el verso número 11. Acompáñenme a la Escritura y veamos de qué se trata, qué palabras son las que Dios le dirige a este joven. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán o le retumbarán ambos oídos. Mi amado hermano, Dios, claro está, conocedor del futuro de las cosas, sabía muy bien a qué se estaba refiriendo. Para el joven el asunto estaba velado, estaba oculto, pero Dios le daba un anticipo de lo que habría de venir. Cuando el Señor dice en el verso número 11 que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos, Dios le está tratando de decir a Samuel: va a pasar algo en Israel, que la gente no lo va a poder creer. ¿Y de qué estaba hablando Dios, mis santos hermanos, que en su debido momento no pudo ser, diríamos, asimilado o interpretado? Cuando uno va al capítulo número 4, solamente leyendo el título de ese capítulo, usted sabrá de qué Dios habría de qué habría de hablar y de qué habría de hacer más adelante. Ahí dice que los filisteos habrían de capturar el arca. Mi amado hermano, si algo el pueblo de Dios podía tener en estima, en gran estima, en medio de la nación, estamos hablando de los tiempos bíblicos de Samuel, era el arca del pacto. Era el tesoro más grande que ellos pudieron haber atesorado, e inclusive muchos con orgullo se llenaban la boca diciendo que el arca de Dios, la preciosa arca, la presencia de Dios, estaba viviendo en medio del pueblo israelita. Dios se refería justamente a un acontecimiento con esa arca, lo que habría de pasar. En su debido momento la estudiaremos en el capítulo 4. Ahora bien, cuando vamos pues al verso 11, en la parte final, entendemos nosotros que Dios algo habría de hacer con el arca. Por eso le dice a Samuel que a quien la oyere le van a reteñir, le van a zumbar ambos oídos. Verso número 12. Aquel día, es decir, el día que el pueblo oiga acerca de lo que va a venir o de lo que va a acontecer, le dice Dios al muchacho: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas
que he hecho, digo que he dicho, perdón, sobre su casa desde el principio hasta el fin. ¿De qué palabras estaba hablando Dios a Samuel? De las cuales Dios habría de cumplirlas al pie de la letra en la casa y en la vida de Elí. Si me acompañan, por favor, en el capítulo número 2 de la primera carta de Samuel, carta de Samuel, capítulo número 2, verso número 27, nos lo revela. Dice el Señor en su palabra: y vino un varón de Dios a Elí, es decir, un profeta de Dios vino al sumo sacerdote Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Lea por favor el verso número 28. Mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Verso 31. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Dios, mi amado hermano, habría de cumplir esa palabra en la casa de Elí al pie de la letra. Recuerde, cuando retornemos por favor a la primera carta de Samuel, capítulo número 3, verso número 13. El Señor le sigue declarando ¿a quién? A Samuel. Y le mostraré, justamente ¿a quién? A la casa de Elí. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Es decir, Dios no le dice a este pequeño los problemas en detalle de lo que había así permitido Elí. Recuerde, mi amado hermano, que este sumo sacerdote, luego de haberse enterado de lo que sus hijos hacían, ¿y qué es lo que hacían sus hijos? Cogían de los sacrificios que estaban dedicados para Dios, ellos sí lo tomaban con violencia y, mi amado hermano, sí lo disfrutaban para su propio provecho, menospreciando de esta manera las ofrendas del pueblo que eran traídas delante de su Dios. Eso es como en la actualidad verlo de esta manera. Como que usted traiga su diezmo y su ofrenda, sí, y usted viva calamitosamente mientras el pastor y sus hijos quedan engordados y vividores de los diezmos y las ofrendas del pueblo. A eso se refería justamente Dios. Si estos sacerdotes de una manera irreverente hacían uso de las ofrendas del pueblo, y tal como lo había anunciado Dios en el capítulo número 2, estaban engordando, y el pueblo estaba pasando hambre. Mis santos hermanos, cuando uno va a la Escritura, puede entonces entender que Dios estaba en su justo derecho de darle el pago a estos violadores del pacto de su Dios. En el capítulo número 3, verso número 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y él dice ahí, y esto es importante, y aquí también quiero detenerme, y él dice: no les ha estorbado. Esto es muy importante ya en el ámbito familiar. Elí
no los había estorbado. Ahora, ¿qué es un estorbo? Sino todo aquello que pudiera molestar nuestro libre caminar. Mi amado hermano, Elí no podía limitarse tan solamente a llamarle la atención. Elí tenía que haberlo cesado del ministerio del cual ellos sí estaban haciendo una burla. Recuerden, mi amado hermano, lo que dice, y acompáñeme por favor a Deuteronomio capítulo número 21. Libro de Deuteronomio capítulo 21, versículo número 18, el quinto libro de la ley. Verso número 18 en adelante. Deuteronomio capítulo 21, verso 18 en adelante. Los hijos de Elí inclusive estaban sancionados por su manera de vivir con la muerte. Verso número 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y es también borracho. Verso 21. ¿Cuál era la sentencia frente a la rebeldía, obstinada de un hijo desobediente? Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y... Ahora, ¿quién, mi amado hermano, tenía que poner en evidencia, en alto la palabra de Dios, sobre todo los encargados de ministrar la palabra? El sumo sacerdote. Él había hecho caso omiso de ese mandamiento. Por eso fue la sentencia de Dios para los hijos de Elí, la muerte como castigo. Cuando uno va al capítulo número 2, mi amado hermano, del mismo libro de Samuel, capítulo número 2, verso 25, dice el Señor, y esa era la sentencia de Dios para estos jóvenes rebeldes y blasfemos: si pecare el hombre, le dice Elí a sus hijos, si pecare o si llegare a cometer pecado el hombre contra otro hombre, los jueces le van a juzgar. Mas si alguno pecare o ofendiere contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, hablando de los hijos, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Mi amado hermano, pero eso no implicó de que Elí no hubiese participado en el pecado de sus hijos. Si bien es cierto, él les llamó la atención verbalmente, Elí como sumo sacerdote tenía todo el poder y autoridad para cesarlos de sus puestos como sacerdotes que asistían, para el servicio de las ofrendas. A Elí le faltó pantalones. A Elí le faltó, mi amado hermano, tomar el liderazgo de su casa, aun cuando haya sido un anciano. Muchas veces los años nos ablandan. Muchas veces el tiempo nos hace permisivos y tolerantes para cuando diríamos en tiempos más mozos o más juveniles, a uno no le hubiesen podido pasar o meter gato por liebre. Mis amados hermanos, cuando se trata de obedecer al Señor, no importa si tu cabeza está llena de canas o si tu juventud, mi amado hermano, te hermosea. En todo momento y en todo tiempo debemos de rendir a la palabra de Dios la pleitesía y la honra que ella se merece. Así, mi amado hermano, quien esté ofendiendo, sea nuestro hijo más querido o sea nuestro familiar más apreciado, si están viviendo bajo tu techo, tus normas en Dios deben de ser respetadas, porque el que le honra a Dios, Dios también le honrará a él. No en vano la palabra nos dice que Dios honra a los que le honran, de acuerdo a la primera carta de Samuel, capítulo 2, versículo número 30.
donde nos declara: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El joven Samuel ahora se había enterado de una manera muy singular de lo que el Señor había sentenciado para Elí. Versículo número 14. Por tanto, le dice Dios a Samuel, a este niño: yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será, ¿qué cosa? No será expiada, es decir, no será perdonada ni limpiada. Mi amado hermano, Dios había dado una sentencia y estaba resuelto a cumplirla en su debido tiempo. No será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y aquí, mi amado hermano, se cumple penosamente una palabra en el Nuevo Testamento. Recuerde, mi amado hermano, que los hijos de Elí eran sacerdotes, conocedores en extremo de la palabra de Dios, y debieron de haber sido ejemplo en esa vivencia para el pueblo, pero ellos fueron motivos de deshonra para el oficio y también para el pueblo. Recuerde que Dios había determinado hacerlos morir. ¿Y qué palabra de Dios se cumple en la vida de estos jóvenes desobedientes y rebeldes? Carta a los Hebreos, mi amado hermano. Acompáñeme, un texto que usted ya lo ha leído juntamente conmigo en otras enseñanzas. Carta a los Hebreos, capítulo número 10, versículo número 26. Carta a los Hebreos, capítulo número 10, verso número 26. ¿Lo tienen? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice en la parte final de ese verso? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Pregunto, ¿los jóvenes sacerdotes conocían la palabra? Por supuesto que sí. Diariamente, mi amado hermano, han de haber escuchado la ley de su Dios, e inclusive se han de haber atrevido en sí a administrar esa palabra para con el pueblo, pero no la respetaban. Recuerde que estos jóvenes no solamente tomaban de las ofrendas del pueblo para comérselas, sino que también convivían, hacían pecar a las mujeres que iban a la puerta del tabernáculo a buscar el rostro de Dios, porque inclusive atrevidamente se acostaban con las doncellas que iban a velar a las puertas del templo. Dios había resuelto hacerlos morir, y como dice Hebreos capítulo 10 verso 26, ya no queda, cuando hay un conocimiento de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque ahora deliberadamente, con toda conciencia, luego de haber sabido que Cristo nos ha redimido y que el Señor nos demanda santidad, si nos burlamos de Él, cenamos en pecado, no nos arrepentimos, nuestra conciencia se endurece y a Dios no le queda más que a sancionar de acuerdo a su justicia. Y santos hermanos, la Escritura entonces nuevamente se ratifica en el Nuevo así como en el Antiguo Testamento. Verso número 14. Por tanto, yo he jurado, le dice el Señor a Samuel, para con la casa de Elí. Yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad o la maldad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Verso número 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Mi amado hermano, si alguien estuvo apercibido de este llamado constante, recuerde quién era. Sí, el sacerdote
sí, Elí, el cual él mismo le había aconsejado que a la voz, sí, de su Dios, él pudiera responder: Jehová, heme aquí. Mi amado hermano, y dice el versículo número 15, él abrió las puertas del tabernáculo en ese día, y en el verso número 15 nos termina diciendo: y Samuel, el joven, temía descubrir o darle a conocer esa visión al sumo sacerdote. Mi amado hermano, sí, mas sin embargo, Samuel sabía muy bien que la palabra de Dios, sea buena o sea mala, tenía que ser compartida. Mi amados, y aquí podemos sacar una lección espiritual para el presente. ¿Cuántas veces el Señor, mi querido hermano, nos da a conocer su voluntad? No solamente para nuestra propia vida, por medio de su palabra, sino también aún cuando el Señor ministra ya en intimidad, en oración, sí, cuando le buscamos. Y Él nos revela o nuestra propia condición o la condición de algún otro. Y muchas veces por temor, vergüenza o miedo callamos y no damos el mensaje de Dios a quien sí del Señor se lo ha así dispuesto. De pronto, mi amado hermano, pensamos ser más buenos que Dios y reservarnos el mensaje, pero podríamos estar haciendo un daño terrible. De pronto esa persona que Dios te está dando a conocer que está en malos caminos, necesita esa palabra para que pueda volverse a Jehová y encontrar en Dios el oportuno socorro. Mas sin embargo el temor sí nos enceguece o hasta nos puede, mi amado hermano, acobardar. En este caso, mi amado hermano, la Biblia dice que fue Elí, verso número 16, llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, sí, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me lo encubras, así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Ahora, recuerda que Elí ya había recibido el mensaje por medio de un profeta. ¿Sí? Cuando leímos 1 Samuel capítulo 2, verso número 27, así el Señor nos lo dio a conocer. Ahora, verso número 18. Y Samuel, ¿qué hizo por su parte? Se lo manifestó, dice la Biblia, todo, sin encubrirle nada. Es decir, que ahora este anciano estaba recibiendo de parte de este joven que había escuchado a Dios, diciéndole: Dios me ha dicho de que tú y tu casa van a recibir la justa recompensa por sus iniquidades. Mi amado hermano, Elí por su parte, mire cómo reacciona. Versículo número 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces, él dijo, ¿quién? Elí: Jehová es, ¿sí? Haga lo que bien le pareciere. Ahora, aquí hay dos posiciones teológicas a la hora del estudio. Muchos dicen que esta expresión conlleva mucha reverencia, haciendo alusión de que vemos a un Elí sumiso a la determinación que Dios había sentenciado sobre su casa. Pero otros también mencionan, si el que me importismo de Elí ante la gravedad del asunto y él simplemente diciendo: bueno, es Dios que haga como él quiere. Mi amado hermano, sea de una o de otra cosa, sí, la situación, algo es seguro. Ahora Elí se estaba enterando nuevamente por un niño que él lo estimaba como suyo, de que Dios había tomado una resolución y que muy pronto daría en cumplimiento la sentencia sobre su vida y sobre la vida de sus hijos. La Escritura nos narra, mi querido hermano, sí, ya posterior a este suceso, y el joven Samuel, ¿qué pasaba? Y Samuel, verso 19,
Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ahora, algo maravilloso en este asunto es que muchos años comenzaron a transcurrir. Mi amado hermano, y la palabra que Dios había dado, si bien es cierto, lo había dado de una manera muy temprana en la vida de Samuel, mi amado hermano, Dios habría de cumplir esa palabra en su debido tiempo. Y aquí es donde muchos de pronto pueden confundirse. Muchos, mi querido hermano, reciben como Elí palabra de Dios que los confronta y que, mi amado hermano, los alerta de que puede haber sobre ellos juicio de Dios. Pero como pasan los días, pasan las semanas, pasan meses, pueden llegar inclusive a pasar años y nada hay de la sentencia, muchos dirán, ya se olvidó el Señor. Ya Dios el asunto, sí, ya no lo va, diríamos, a castigar. Y siguen viviendo una vida desordenada, una vida, mi amado hermano, de que me importismo, burlándose de Dios, entrando en el Evangelio, saliendo del Evangelio como les da la gana. Son creyentes y son inconversos al mismo tiempo. Viven una doble vida, viven una vida, mi amado hermano, sin temor de Dios, y así se acostumbran a hacerlo por años. Y siempre, mi amado hermano, se ríen de sí mismos y se ríen de Dios diciendo, Dios no hará ni bien ni hará mal tampoco. Quiero por favor que me acompañe a un texto. Acompáñeme al libro de Sofonías. En el libro de Sofonías. ¿Lo tiene? En el capítulo número 1, ¿dónde está Sofonías? Entre Génesis y Apocalipsis. Entre Habacuc y Ageo. ¿Y dónde está? Vaya al índice entonces, ahí lo encuentro. Más rápido. No le digo la página porque varía de Biblia en Biblia. Sofonías. Capítulo número 1. ¿Lo tiene? ¿Ya lo encontró? Capítulo 1, versículo número 12. Miren lo que dice el Señor. El Señor conoce todos nuestros pensamientos. ¿Ya lo encontró? Algunos lo ven todavía buscando. No importa. Ahí en casa lo busca con mayor detenimiento. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré, es decir, buscaré a Jerusalén con linterna, es decir, no importa dónde te vayas a meter, el Señor va a buscarte y de seguro te va a encontrar. ¿Y qué? ¿O para qué lo va a buscar? ¿Qué dice ahí? Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos. Pecan, mi amado hermano, y con qué frescura vuelven a la casa luego de haber sido infiel con la mujer. Y saludan con besos diciéndole, mija, ya llegué. Y se viene despidiendo de la otra. ¿Verdad? Y vienen rápido y dicen, y prepárate que hoy nos vamos al culto. Y vienen y alzan sus manos y alaban a Dios. Y bendicen su nombre, leen la Biblia y están muy reverentes y atentos escuchando el mensaje. No estoy hablando de ustedes, por si acaso. Estoy hablando de gente que en hipocresía tratan de vivir una vida doble. Digo que tratan porque para quien lo está viendo alrededor de él dice, qué buen cristiano que es. Pero para Dios que conoce nuestra senda dice, qué hipócrita que es. Y como pasan los días, meses y años, y que pareciera ser que Dios se ha olvidado del asunto, pero Él nunca se olvida de nada, porque cuando Dios extiende una factura, la cobra, y la cobra con intereses. El Señor, mi amado hermano,
nos dice, lea bien el verso 12 con gran detenimiento. ¿A cuánto les está gustando por dónde va la palabra? Gloria a Dios, porque la alabanza no hay. No sé qué habrá pasado el día de hoy. Es tiempo de alabar a Dios. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Usted sabe que cuando el licor, sí, se lo agita, entonces todas las partículas en su interior se alborotan, pero cuando usted lo deja tranquilito, ¿qué pasa? Sí. Bueno, si se identifica de pronto con algo más usual, ¿cuántos han hecho jugo de tamarindo? ¿Verdad? ¿Qué pasa con el tamarindo cuando cuando ya se lo deja en reposo? Se asienta y se ve una gran diferencia entre la espesura del fondo, ¿verdad?, y lo transparente del líquido en lo superior. Dice que reposan tranquilo como el vino asentado, los cuales dicen, ¿en dónde dicen? En su corazón, Jehová ni hará bien ni tampoco hará mal. Y así viven, se pegan su trago, sí, cuentan sus chistes de Pepito ahí en el trabajo con los compañeros, se da unas canitas al aire y dicen, no importa, así lo vengo haciendo por años, y Jehová ni hará bien ni hará mal. Y lo que no saben que es que mientras él está viviendo en este estilo perverso de vida, Dios lo está buscando. ¿Con qué lo está buscando? Ahí en la oscuridad de sus tinieblas. Eso sí, el día que te alumbre la santidad de Dios, hará en ti estrago y te destruirá. Y amado hermano, cuando hay un pecado de obstinación y rebeldía a ese nivel, no hay ofrenda, no hay sacrificio, porque, amado hermano, has hecho burla y afrenta de la sangre de Cristo, la cual nos limpió de todo pecado. Y hay de aquel que pisoteara la sangre de Jesús. ¿O es que no te has dado cuenta cómo el Señor nos advierte en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, cuando dice que a la verdad todo aquel que quebrantare el pacto de Dios, haciendo afrenta de ese sacrificio del pan y del vino, que una horrenda también maldición nos caerá? Acompáñame por favor y corroboremos lo que estamos diciendo. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 11. Mira lo que el Señor nos dice. Verso 27. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 27. ¿Lo tiene? De manera que, a manera de conclusión, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, y eso habla de la íntima o plena comunión que debe de haber ¿con quién? Con el Señor. Y se lo manifiesta públicamente entre la iglesia cuando participamos de ¿qué cosa? Del pan y del vino, la cena del Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, eso significa el pecado. Porque ¿qué otra cosa más nos puede hacer indignos delante de Dios sino el pecado? Pero hay quienes, mi amado hermano, quieren ser más astutos que Dios y dicen, por eso es que no ceno, se echan sinvergüenza. Por eso es que no ceno, hermano, porque yo sé cómo estoy. Pero, amado hermano, el asunto no es de que sepas cómo estás. El asunto es que luego de haber sabido cómo estás, dobles tu corazón y te arrepientas y vengas a la misericordia de Dios. Recuerda que la libertad que tenemos en Cristo no es una libertad para vivir una vida impía, sino para vivir en la libertad de Cristo una vida santa y piadosa. Mi amado hermano, la Biblia nos dice
Porque el que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre. Y pregunto, ¿y quién podrá librarse, amado hermano, cayendo en las manos de un Dios vivo? Mis santos hermanos, Hebreos capítulo número 10, pero ahora en el verso subsiguiente, ya no en el verso número 26, sino en el verso número 29. ¿Qué le depara a un hombre que luego de haber palpado y saboreado no solamente el conocimiento, sino también las misericordias de Dios en su vida, y obstinadamente vive una vida de pecado, qué le depara? Hebreos 10, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mi amado hermano, a veces leyendo historias como estas, sí, podríamos señalar directamente y con osadía el pecado de estos jóvenes, el pecado de estos hijos de Eli. Pero ¿cuántas veces le afrentamos a Dios también, mi amado hermano, con nuestras propias vidas, cuando le permitimos al pecado que se enseñoree y viva con nosotros? Recuerda que para Dios tú y yo también somos sus sacerdotes. Amén. Tú y yo también somos en Dios sacerdotes y ministramos las cosas santas. Cada vez que agarras la Biblia, mi amado hermano, estás ministrando palabra de Dios. Y no puede ser factible que un día tengas la Biblia en la mano y el otro día un vaso de cerveza. No puede ser que un día la alabanza fluya de tus labios agradeciendo a Dios su misericordia y otro día sí poniendo favo en la emisora y cantando la música del recuerdo. Amén, si me estás entendiendo. Mi amado hermano, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y en ti mora el Espíritu de gracia y no puedes afrentarlo. No puedes, mi amado hermano, destruir esa relación por causa del pecado. Samuel dice en el verso número 19 del capítulo número 3, y Samuel, ¿qué hizo? Creció. Recuerda que hay dos formas de crecer. ¿Cuáles son esas dos formas? En estatura, ¿sí?, y en conocimiento de Dios. En gracia para con Dios y también para con los hombres. Eso ya lo estudiamos la semana anterior. Y Samuel creció. Y Jehová, me encanta, lo mismo que le pasaba a un joven también muy talentoso en Dios, a un joven llamado, sí, José. ¿Se acuerda de José allá en el libro del Génesis? También Dios estaba con José. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna, dice ahí, ¿de qué? Es decir, que todo lo que este muchacho hablaba, Dios lo respaldaba. Si este muchacho daba un consejo de Dios a un determinado grupo de personas o a una persona, todo lo que él hablaba, Dios lo respaldaba diciendo: eso haga, eso es lo que tienes que hacer, y Dios se lo aprobaba. Qué importante, mi amado hermano, es caminar siempre con la aprobación de Dios. Nunca nos equivocaríamos, nunca diríamos sí una palabra desatinada, nunca tomaríamos una mala decisión. ¿Cuántas veces usted se arrepiente de cosas que ha dicho o ha hecho en su vida? Diciendo: uy, por gusto dije esto, o por gusto me fui a tal lugar. Pero en el caso de Samuel, todo lo que él hacía, Dios estaba con él, aprobándoselo.
verso número 20. Y eso trajo una buena fama, sí, en la vida de este hombre. Y todo Israel, sí, desde Dan, que eran lugares, hasta Beerseba, conoció que Samuel era, ¿qué cosa era? Era fiel profeta de Jehová. Es decir, a él realmente hay que escucharlo, porque todo lo que él dice se cumple. Mi amado hermano, tan grande fue la obra de este hombre en medio de su pueblo, que el libro de Hebreos lo resalta como un hombre justamente fiel a Dios. Hebreos capítulo número 3. Acompáñeme. Carta a los Hebreos, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo número 3. Un segundito. Bendita la gloria de Dios. Aleluya. ¿Quién vive, mis santos hermanos? Alabe lo que Cristo vive. Aleluya. Carta a los Hebreos. Deme un segundo, mis santos hermanos. Gloria a Jesús. Perdón, Hebreos 11:32. Ahí estamos. Un error técnico. Hebreos capítulo 11, ya estamos en Hebreos. Capítulo 11. ¿Lo tienen? Versículo, sí, número 32. Dice el Señor: ¿y qué más digo? Hablando obviamente Pablo acerca de todo aquello que Dios sí levantó desde tiempos antiguos. ¿Y qué más digo? ¿Qué más puedo decir? Porque el tiempo me faltaría contando, dice ahí, y estos son íconos de la fe, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, estos son jueces, de David, un rey, así como de quién más, mi amado hermano, así como de Samuel y de los profetas. ¿Y qué hicieron todos estos? Mire lo que dice el verso 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, y esto es lo que a mí me interesa muchísimo, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En esa lista, mi amado hermano, entre otros, ¿quién consta como un ícono de fe? El profeta Samuel. Y en ese caso, solo a Samuel le dice Samuel el profeta. Es decir, Samuel el embajador de Dios en la tierra. Versículo, acompáñenme nuevamente a la primera carta de Samuel, capítulo número 3, verso número 20. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová, ¿qué hizo por su parte? Y Jehová volvió a aparecer. Pero recuerda que antes del tiempo de Samuel, Dios se manifestaba en el pueblo. No. Quiero por favor que me acompañe rápidamente. Sí, en la primera carta de Samuel.
Primera carta de Samuel, en el capítulo número 1. Primera carta de Samuel, capítulo número 2. Primera carta de Samuel, capítulo número 2. ¿Lo tienen? Versículo, número 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Y qué pasaba con esos hijos? No tenían, dice la Biblia, conocimiento. Y cuando no hay conocimiento, obviamente no hay palabra. No hay palabra de Dios. Y cuando avanzamos al capítulo 3, verso 1, dice el Señor de manera adicional: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, recuerde que conocimiento de Dios no había. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había, ¿qué cosa? Visión o revelación con frecuencia. Pero como Elí comenzó a buscar Samuel comenzó a buscar de Dios, como Samuel comenzó a ser ministrado por Dios, comienza, mi amado hermano, en el verso 21, algo diferente en el capítulo 3. Y Jehová, ¿qué hizo cuando alguien le comenzó a buscar? ¿Qué pasó con Dios? Volvió a aparecer. Y aquí, mi amado hermano, hay una preciosa fórmula para nuestras propias vidas. A veces sí, nos renegamos diciendo: Señor, ¿por qué ya no hablas? Señor, ¿por qué ya no te mueves como en los tiempos bíblicos? Oh mi Dios, ¿por qué ya no haces grandes cosas como antes las hacía? Sencillo, porque no hay gente que busca de Dios. Cuando el hombre se determina a buscarlo, se cumplen también las palabras de Jesús: buscad y hallaréis. Amén. Llamad y se os abrirá. Mi querido hermano, Samuel comienza a buscar de Dios. Y en el verso 21 ahora comenzamos a ver a un Samuel. En el capítulo número 3, verso 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó. ¿A quién, mi amado hermano? A Samuel en Silo. ¿Pero por qué? ¿Cómo se comenzó a manifestar? ¿Cómo? Por la palabra. Mi amado hermano, la palabra es la revelación más exacta de cómo es Dios y qué es lo que Él quiere. Mucha gente espera que Dios se le aparezca en un sueño para decir: es que Dios se me ha manifestado. Olvídate de eso, mi querido hermano. Si tú quieres que Dios comience a manifestarse en tu vida, Dios ha utilizado un precioso medio para hacerlo, y es su palabra. La Biblia dice en el verso número 21: Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ahora bien, ¿cómo Dios se manifestaba? Por su palabra. ¿Y de qué manera Dios habría de cumplir? Sí, porque recuerda que Dios habría dado una sentencia para la casa de Elí. De eso estaremos analizándolo el próximo día viernes con la ayuda del Espíritu Santo. Si Dios te ha hablado en esta hora, y yo sé que así ha sido, dale una fuerte ofrenda de aplauso a ese Dios maravilloso. Si andamos torcidos, enderezcamos nuestra senda para que Dios tenga de nosotros misericordia. Oremos.